Gloria a Dios, aleluya, muy buenas noches, feliz sábado, que el Señor les bendiga. Regresando de las vacaciones que el Señor nos regaló y preparados y listos para comenzar reflexión, como lo hacemos cada sábado, con muchas energías, con muchas ganas. Los extrañamos mucho. Mientras estábamos de vacaciones, estuvimos esperando el momento para venir y dar otra vez. Es tiempo de reflexión para gloria y honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que fueron 2 semanitas que estuvimos de vacaciones. Gracias por estar en vivo una vez más con nosotros. Gracias porque nos han apoyado siempre. A todos los que nos apoyan, que nos ven. Bendiciones, que el Señor les bendiga. Y le damos gracias al Padre, al Hijo y Espíritu Santo, porque desde el momento que salimos de la casa hasta el momento que regresamos, Él estuvo con nosotros. Él es un Dios de amor y un Dios que nos cuida, nos protege y nos bendice. De esta manera vamos a hacer como lo hacemos cada sábado, pero antes de comenzar, tenemos 2 semanas de no usar el internet y la vía, lo que es Facebook. Si no se oye, si se ve mal, díganos por favor, porque pues tenemos 2 semanitas sin hacerlo y cualquier cosa, díganos. Entonces, vamos a comenzar como lo hacemos cada sábado, dándole la bienvenida al invitado especial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Señor Dios, te doy gracias porque nos cuidaste, nos protegiste por esas 2 semanas, no solamente a mi familia, sino que a todos los que nos escuchan, Señor. Gracias te doy, Padre, porque nos has dado la oportunidad de presentarnos ante tu pueblo una vez más, para llevar tu palabra, para llevar la reflexión de esta semana para tu gloria y honra. Reprendemos toda trampa del enemigo, Señor, en tu nombre, que es todo nombre, aleluya. Señor Jesucristo, con tu sangre, límpianos de todo pecado, para que podamos estar bien y presentes ante ti, mi Señor Jesucristo. Límpianos de todo pecado, pasado, presente y futuro. Espíritu Santo, que tú lleves este programa como cada sábado para tu gloria y honra. Espíritu Santo, dame tu palabra para poder llevar a tu pueblo, y el honor y la gloria sea para ti siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Es tiempo de reflexión con Miguel Monterroso. Un espacio de bendición que edificará tu vida. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este tiempo de reflexión con tu hermano Miguel Monterroso. Si es primera vez que nos escuchas, bienvenidos. Si eres amigo o amiga, bienvenida a este tiempo de reflexión. Como decimos, este tiempo de reflexión es diferente a una enseñanza. No somos profesores, no somos teólogos ni estudiosos de la palabra, pero lo que el Señor nos da, damos. Damos su palabra para reflexionar en nuestras vidas, en tipo de poder imaginarnos en ese momento, poder ver y entender lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Bueno, ya habiendo dicho esto, el tema de hoy viene porque hubo una plática con una hermana, que Dios me la bendiga, la hermana Sainz, una hermana que un día me llamó y me preguntó sobre esto. Entonces, gracias a esa plática que tuve con ella, con la hermana Nancy McCoo, que Dios te bendiga a ti y tu familia, la hermana Nancy, hablamos y esto salió en la plática. Y mientras estuve de vacaciones, eso estuvo en mi mente y pues quise tocar este tema de por qué las cosas, una vez más, es un tema muy profundo, es un tema que sí necesita mucha teología, pero lo vamos a dar como tiempo de reflexión para poder tocar parte del estudio, para poder entender un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy.
El título de hoy, como lo puedan ver a mi derecha, es Esperando a quien ya vino. Esperando a quien ya vino. Gloria a Dios. Bueno, como siempre hemos dicho, no hablamos mal de ninguna religión, de ninguna creencia, porque no estamos para juzgar, sino que estamos para llevar la palabra y dar la palabra del Señor para poder que las personas se edifiquen y las almas sean bendecidas. De esta manera, vamos a decir que uno de los problemas más grandes de la humanidad, como siempre lo hemos dicho, es que la humanidad quiere ver para creer y no pueden ver más allá cuando tienen los ojos espirituales sin poder ver. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, podemos ver y entender más allá de lo que podemos ver. Gloria a Dios por eso. Entonces, vamos a comenzar de esta manera, ya que dijimos ese pequeño introducción, porque la humanidad quiere pruebas y quiere ver y quiere escuchar, pero nosotros, que el Señor nos ha redimido, que nos ha sacado del mundo, nos ha enseñado a aprender de su palabra, entender por medio del Espíritu Santo lo que el Señor nos quiere decir. De esta manera, vamos a comenzar diciendo que en la tradición judía, los escribas, para ellos tenía que venir Elías primero antes que veniría el Mesías. Y hasta el día de hoy ellos siguen esperando a Elías y después le seguirá el Hijo de Dios. Entonces, una vez más, no hablando mal, porque no entendemos mucho de la religión judía, pero con lo poquito que hemos podido ver e investigar, es que ellos no creen que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, por lo que ahí está en la Biblia que dice que tendría que venir Elías primero. Entonces, de eso vamos a hablar más adelante, donde ellos esperan que venga Elías antes que el Hijo del Señor. El problema con esta mentalidad o esta enseñanza es que ellos esperan a un hijo, al Hijo de Dios, como una persona de posición alta o con mucho dinero, una persona de dinero de posición alta o una persona pues que sea como un rey o como un magnata o algo así. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo vino a nosotros humildemente para enseñarnos la humildad, aleluya. Entonces, segundo, esperan a ver a Elías en forma humana. Ellos esperan ver que Elías baje del cielo o verlo como forma humana. Recordemos que Elías no murió. Entonces, ellos esperan que Elías regrese en su forma humana y después va a venir el Mesías o nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que ellos van al muro de los lamentos a pedir y a rogar a Dios que mande a su Hijo o al Mesías pronto. Como podrán ver en la porción de atrás, es una parte pequeña donde se llama la pared de los lamentos, o en inglés se llama The Weeping Wall. Su hermano estuvo ahí, tuve la oportunidad de verlo en persona y es muy bonito y muy... se siente la presencia como Señor en cualquier lugar, pero como en ese lugar van muchos a pedirle al Señor que están ahí orando y orando para que Dios mande al Mesías, sin saber que el Mesías ya llegó. Pero también ellos solo usan, recordemos que ellos solo usan las escrituras de Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si Elías ya vino y poder ver que Cristo también vino? Entonces nosotros vamos a hacer un lado un poquito todas esas creencias judías y lo que han dicho y vamos a ver de dónde viene esa creencia y vamos a ver también que dice la palabra si ya vino Elías, recordando que la humanidad, como siempre, quiere pruebas, quiere ver, quiere tocar, quiere oír para poder creer. Mientras nosotros vemos sin creer, porque tenemos y hemos tenido la bendición de tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Vamos a la primera lectura bíblica del día de hoy,
es en Mateo 17 del 1 al 2. Mateo 17 del 1 al 2. Una vez más, estamos hablando de esto en forma de reflexión para poder pensar más allá y entender un poquito más lo que dice la palabra del Señor. En Mateo 17 del 1 al 2 dice, y la palabra de Dios se lee y se expone en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, y dice de esta manera: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte, a una montaña alta. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Hemos hablado un poquito de la transfiguración y hemos hablado un poquito sobre esto porque este tema es muy grande, muy profundo. Nos tomaríamos 2, 3, hasta 4 sábados yendo a profundidad sobre la lo que pasó en ese momento, que el Señor Jesucristo se transfiguró ante estos apóstoles. Pero para recordar un poquito, vamos a decir qué significa la palabra transfiguración en la palabra del Señor. La transfiguración se refiere al cambio de apariencia del Señor de la forma mortal del cuerpo con el cual sufría y moría en una forma glorificada con la cual resucitaría de entre los muertos. La transfiguración cumple la función de confirmar que Jesús es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Gloria a Dios por esto. Pero imaginemos por un segundo que están estos apóstoles en una montaña alta y están viendo que el Señor la palabra se me traba un poquito, pero se transfiguró delante de ellos. Entonces, la palabra aquí nos dice, como acabamos de leer, que su rostro resplandeció como a la luz del sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Yo no me puedo imaginar esto, ni en medio de reflexión, ni en mi mente. No me puedo imaginar qué bello fue ese momento. De ver a Jesucristo transfigurado como el resplandeciente del sol y que su ropa se volvió blanca como la luz. No me la puedo imaginar. Me la puedo imaginar muy poquito porque soy pecador y soy humano, pero qué gran privilegio para estos apóstoles poder ver al Señor Jesucristo en su gloria. Wow, yo no sé ustedes, pero a mí me hubiese encantado estar ahí en ese momento. Gloria a Dios. Como recordamos, Jesucristo en ese momento estaba vivo, pero esto pasó delante de sus ojos. Y eso fue una experiencia bellísima. No tengo ni las palabras para explicar qué fue lo que sintieron o qué hubieran podido sentir aquellos apóstoles en ese momento, en ese lugar. Gloria a Dios. Continuamos con Mateo 17 del 3 al 4 que dice: en esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pero dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Wow. Entonces vamos a tratar de reflexionar en lo que acabamos de leer. Lo interesante de estos versículos, es que Pedro primero se dio cuenta que ellos, Pedro, Santiago y Juan, fueron bendecidos con estar en ese lugar, en ese momento. No estuvieron los 12, no estuvieron 11, nomás estuvieron ellos. Ellos tuvieron la bendición y el privilegio de estar ahí en ese momento. Nada más ellos. Lo que me llama la atención de lo que acabamos de leer también es que cómo sabía Pedro que esas personas que estaban hablando con Jesús en ese momento eran Elías y Moisés. La palabra no lo dice, porque si recordemos, esas personas ya habían fallecido mucho más antes que aconteciera esto. Pero Pedro sabía que era Elías
y Moisés. En lo que pude leer y averiguar, hay muchos estudios de muchos teólogos que dicen, tal vez por su ropa que ellos tenían, o porque lo dijeron, yo no sé, la palabra no lo dice, pero la palabra dice que Pedro sabía que era Elías y Moisés. Entonces, son cosas que, claro, no entendemos, pero sí vemos que él sabía y lo reconoció quiénes eran. Y de último, la mentalidad del Pedro al querer hacer 3 albergues para ellos. Entonces la mentalidad de Pedro tal vez estaba en que ellos se iban a quedar ahí por toda la noche o por días, no se sabe. Pues su mentalidad era hacer 3 lugares para uno de cada uno de Jesucristo, Moisés y Elías. Continuamos con la lectura en Mateo 17 del 5 al 6. Muy interesante cuando comenzamos a leer parte por parte y entendemos y reflexionamos y usamos nuestra mente para estar en ese lugar. A mí lo que me fascina de la palabra del Señor es que a mí me ponen cualquier libro. Los que me conocen y han estado conmigo un tiempo saben que a mí leer no me gusta. Eso me duerme. Póngame un libro y no me lo imagino. Ni el colores, ni lo que esté diciendo ese libro. Pero en las palabras del Señor sí me puedo imaginar ahí. Yo puedo imaginarme estar en ese momento, en ese lugar. Por eso me encanta la palabra reflexión, que el Señor me la regaló para este programa, porque puedo imaginarme estar ahí. Lo que no puedo hacer con los libros de este mundo, lo puedo hacer con la palabra del Señor. Yo no sé por qué, pero aquí sí me puedo imaginar todo lo que está concediendo. Y gloria a Dios por eso. Continuamos. Mateo 17, del 5 al 6 dice: mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. ¡Wow! Eso estaba concediendo y de repente dice que en la nube se una luz que todo ese lugar se llenó de esa luz, y de esa luz se oyó que una voz que decía: este es mi Hijo amado. Eso nos dice que era la voz de Dios. ¡Wow! Oírle la voz de Dios, del Dios, de nuestro Dios, del Dios viviente, del Rey de Reyes, Señor de Señores. Ellos estaban aterrorizados, tenían miedo, a pesar que Dios nos ama. Pero como humanos, claramente, tuvieron ese temor. Pero lo que dijo Dios en ese momento me encanta, porque dice: este es mi Hijo amado, que estoy muy complacido, escúchenlo. Wow, qué bonito, ¿verdad? Cuando ponemos como un limón a sacar el jugo a la palabra del Señor, me encanta, me emociona, aleluya. Primero reflexionemos en que Dios confirmó que Jesucristo es su Hijo. No era, es. Porque ha sido, es y será para siempre el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Segundo, nos damos cuenta que los discípulos se postraron y tuvieron miedo. Tercero, que Dios hablaba en aquellos tiempos. ¿Qué pasaría si en este momento Dios nos hablase a nosotros o al mundo de esta manera? ¿Qué reacción tuviesen las personas en este mundo en este momento? Unos me imagino que saldrían corriendo de miedo, otros se desmayarían, otros le dirían, como dicen por ahí, la patatush, ¿verdad? O ataque de ansiedad, yo no sé. ¿Por qué? Porque no han oído la palabra de Dios, porque no han oído la voz de Dios, no hemos oído la voz de Dios. La oímos por medio de la palabra, que es la Biblia, pero oír la voz de Dios por el oído, auditalmente, no la hemos podido alcanzar. Pero qué bonito que nuestro Señor Jesucristo, como siempre, dándonos consuelo, paz y amor,
todavía hasta el día de hoy nos muestra que, como esos días, a estos días, nos muestra que nos da aquella paz y aquel amor y nos quita el miedo de cualquier situación que nos podamos encontrar, como en este momento. El Señor, al tocar a los discípulos, se tranquilizaron. Eso lo vamos a ver en Mateo 17, del 7 al 8, que dice: pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levantándose dijo: no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Ahí está. El Señor Jesucristo siempre nos da consuelo, nos da paz y nos da amor, porque Él los tocó y les dijo: no tengan miedo. Como el Señor te dice el día de hoy: no tengas miedo en ese problema, no tengas miedo en esa situación, porque el Señor está contigo, aleluya, porque está conmigo, gloria a Dios. Continuamos con Mateo 17, del 9 al 13, que dice así: mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se levante de entre los muertos. Entonces los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley? Aquí viene el por qué los judíos piensan de esta manera. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda, Elías vendrá y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les dijo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a subir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Wow. Entonces, aquí los seguidores del Señor, los apóstoles, estaban preguntando ahí: pero Señor, pero si los maestros del estudio, o sea, los maestros de la ley, los que saben de la palabra, dicen que Elías tiene que venir primero. Si es así, y tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, entonces ¿dónde está Elías? Y él le respondió bien básicamente de que él ya había venido, pero no lo reconocieron. Y ellos entendieron que estaban hablando de Juan el Bautista. Wow, ¿cómo vamos caminando a donde vamos llegando, verdad? Entonces estamos entendiendo que ellos estaban confundidos, por eso le preguntaron al Señor: pero si nos han enseñado que tiene que venir este personaje primero, Elías, pues no lo hemos visto. ¿Cómo es que tú ya estás aquí? ¿Verdad? Entonces les explicó que Elías ya llegó. Pero aquí viene la humanidad. La humanidad quiere ver para creer. Quiere tocar, quiere oír, escuchar, hasta oler para creer. Pues el Señor le dijo que ya había venido, porque no miraban con sus ojos espirituales. Aquí comienza el porqué del título de hoy: esperando a quien ya vino. Porque el Señor Jesucristo dijo que ya había venido Elías y no lo reconocieron. Entonces la pregunta siguiente es: ¿por qué? Porque una vez más la humanidad está tan acostumbrada a lo que ya estamos acostumbrados, y aparte de eso están llenos de maldad, que no pueden ver con ojos espirituales o entender la palabra del Señor. Entonces por ahí dicen, una vez más, lo dicen hoy en día: ver para creer. Los judíos y muchas personas esperan ver a Elías, tal vez bajar de las nubes, o alguien muy importante, como lo dijimos al principio. Inclusive los judíos hasta el día de hoy, ellos ponen una copa extra en la mesa de ellos para Elías. Los judíos todavía hasta el día de hoy tienen esa tradición, que cuando van a comer en sus mesas siempre hay un vaso extra para Elías cuando venga, si es que Elías llega al momento de comer.
Entonces, eso es tradición, ¿verdad? Porque eso así les enseñaron y están esperando que así pase. Los discípulos entendieron y asumieron que Jesucristo hablaba de Juan el Bautista. Entonces, aquí comienza la explicación o la reflexión del día de hoy. ¿De dónde salió esto que los judíos siguen hasta el día de hoy? Esto lo vamos a contar en el libro de Malaquías 4:5. El libro de Malaquías 4:5 que dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. De aquí es que los judíos están esperando todavía la venida de Elías. Esto nos dice que todos los estudiosos de la ley y de la profecía enseñaban que el Mesías, Jesucristo, no podría venir hasta que el profeta Elías tenía que venir primero. Ahí está lo que ellos entendieron, están enseñando y lo ven de esa manera. Es de aquí donde los judíos y los muchos aprendieron que Elías tiene que venir primero. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor sobre esto? Estudiando esto, vi un predicador que decía que para preguntas de la Biblia se tiene que leer la Biblia, estudiar la Biblia y buscar en la Biblia, porque ahí está la pregunta, la respuesta y la confirmación. Y tiene sentido. Me gustó lo que él dijo, se me quedó. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esto. Dice en Mateo 11, del 11 al 15, dice lo siguiente: les aseguró que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Aleluya. Entonces, si nos ponemos atención en la parte número 14 del Sagrado Libro del Señor, donde dice, el 14 dice: y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Juan el Bautista, el que tenga oídos, que oiga. En esta porción de la Escritura del Señor, Jesucristo les dice claramente que Juan el Bautista es Elías. Cuando los discípulos dijeron esto a los judíos y los enviaron a los levitas, los judíos enviaron a levitas y sacerdotes para confirmar esto. Ellos mandaron a personas que supuestamente, como hemos dicho, los levitas, quienes eran los sacerdotes de aquel tiempo, querían confirmar esto. Porque ellos les entró la duda, bueno, si esto dice la palabra, si esto se dice, quiero a ver si es verdad. Entonces, en Juan 1:19, ellos van y le preguntan. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas y le preguntaron quién era. Entonces, para los judíos, esta era una situación súper importante. Y de un solo querían saber la verdad y que si era él. Juan 1:20 en la palabra del Señor dice: no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. Es decir, yo no soy el Mesías. Juan 1:21 dice: ¿quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? Yo no soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Porque él no era Elías. Él no era la reencarnación de Elías.
Él no era, porque no era encarnación, eso lo sabemos, pero él no era Elías. Pero más adelante vamos a confirmar que sí lo era. Podemos reflexionar que Jesús les dijo a las personas que Juan era Elías y les dijo que no. Entonces las personas se preguntaron entre sí, entonces, ¿quién eres? Si no eres Elías, y no eres el Mesías, y no eres el profeta, ¿quién eres tú? Entonces Juan le respondió de esta manera en Juan 1, 22 al 23. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar a una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Aquí ellos están preguntando, bueno, si tú no eres nada de esto, entonces ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. Con las palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Aleluya. Ellos tenían que llevar una respuesta a los que los mandaron para decir que, pues, confirmar que sí era o no. Entonces él le respondió que él simplemente era la voz que grita en el desierto, que se enderezasen de los caminos para andar con el Señor. Aleluya. Entonces vamos entendiendo y vamos entendiendo a dónde vamos. ¿Por qué? Porque una vez más, ellos esperaban ver a Elías bajar del cielo, caminar y decir soy Elías, o de una manera u otra ver a Elías como Elías era. Juan 1, 24 a 27 dice, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ya sabemos quiénes son los fariseos. Ellos preguntaron, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen. Fue lo que dijo el Señor sobre Juan. No, Juan solo dice sobre Jesucristo. Y a quien vive y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Aleluya. Esto es humildad. Esto es saber la posición que tenemos ante Jesucristo. No somos dignos ni siquiera poder tocar sus sandalias. Y Juan también sabía que su posición ni siquiera le permitía desatarle la correa de las sandalias de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, tú no eres el Cristo, no eres Elías, ni tampoco ningún profeta. Entonces, ¿por qué bautizas? ¿Por qué lo haces? La respuesta fue tan clara. Él bautizaba en el agua, mas en medio de ustedes hay una persona que no conocen porque ellos no reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Podemos aclarar que en aquel tiempo los judíos estaban obsesionados con la venida de Elías hasta el día de hoy. Que se han cegado de tal manera que todavía lo siguen esperando, seguirán esperando al Hijo de Dios. Y aquí lo más importante, lo único que importa es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de todas las cosas, lo más importante en nuestras vidas y de la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que esperan tanto a la venida de Elías para poder comenzar a creer en Cristo, cuando Cristo ya vino y entregó todo por nosotros en la cruz del Calvario para que fuésemos salvos. Ellos no reconocen eso, pero nosotros reconocemos y aceptamos sin ninguna duda que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, derramando su sangre pura y sin pecado. Aleluya.
Mientras la humanidad no tenga a Cristo en sus corazones, no van a entender ninguna enseñanza. Tendrán 1000 preguntas. Y después de todas estas 1000 preguntas sean respuestas, van a tener otras 1000 más. Y van a buscar otras 1000 religiones más, porque no hay entendimiento, sabiduría ni paz en sus corazones. Solamente Cristo puede llenar sus vidas, lamentaciones y mentes y dar paz en las personas, y el entendimiento por medio del Espíritu Santo les va a enseñar que están equivocados. ¿A qué llegamos? Que cuando una persona tiene preguntas, todos tenemos preguntas, todos lo tenemos, pero nos dijo muy claramente una persona que es muy reconocida y dice: ¿para qué voy a contestar 1000 preguntas? Porque después de las 1000 preguntas se van a quedar con otras 1000 preguntas más. Y no van a entender esas respuestas porque no tienen el discernimiento del Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios que a ti y a mí el Señor Jesucristo nos dio la sabiduría por medio del Espíritu Santo para entender lo que estamos leyendo. Entonces, vamos a hacer una vez más. Entonces, ¿es Juan el Bautista Elías o no? Ok. Entonces, Isaías 43 dice de esta manera: una voz que clama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Aquí se confirma lo que dijo Juan el Bautista, que era la voz que clama en el desierto. En otras palabras, Juan era aquel que llevaba la palabra de salvación y de bautismo. Esta era la función, el propósito en su vida, tal como la fue de Elías. Elías, esa era también su función. Él predicaba y hablaba de la salvación en el desierto. Pero la respuesta pero la respuesta de sí vino a Elías o no, pero la respuesta es sí. Elías es Juan el Bautista. Vamos a recordar un poquito el nacimiento de Juan el Bautista para confirmar por tercera vez que él sí era Elías, pero no reencarnado, sino que de otra forma. Vamos a leer Lucas 1 del 5 al 17. Lucas 1 del 5 al 17. Vamos a leerla para recordar cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar al templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Entonces nos podemos ver que el papá de Juan estaba llevando las oraciones y el incienso dentro del lugar especial, mientras los demás estaban orando afuera por lo que estaba aconteciendo. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan.
tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno, aquí viene lo importante, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor. Aquí está lo que acabamos de hablar todo ese tiempo. Él vendrá primero delante del Señor Jesucristo con el espíritu y el poder de Elías. Ahí está. Con el poder y el espíritu de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De ese modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, es por eso que cuando tenemos, pues por eso que me encantó lo que dijo ese predicador. Si hay pregunta, tenemos que estudiar, averiguar, y la respuesta de la pregunta y la pregunta de la respuesta está en la palabra del Señor. Porque aquí está muy claramente como el agua. En el capítulo 17 dice, Él irá primero delante del Señor. Recordemos que a los judíos se les enseñó que primero vendría Elías antes del Mesías, del Señor Jesucristo. Entonces, dice para reconciliar, para llevar unión. Aleluya. Pero él no vino en el cuerpo de Elías. No era la resurrección de Elías. Porque ya hemos dicho, no hay reencarnación. Pero lo que sí hubo, que él iba a tener el espíritu y el poder de Elías. Aleluya. La respuesta es sí. Juan el Bautista era Elías. Lo que pasa que todos esperaban a la persona de Elías. Pero lo que Juan tenía era el espíritu y el poder de Elías en él. En otras palabras, nadie esperó que Juan era Elías, porque las únicas personas que lo sabían eran los padres de Juan, por medio del ángel Gabriel y Jesucristo. Si recordamos en la historia, el padre de Juan no creyó, y por eso él se quedó mudo hasta el nacimiento de Juan. Pues no quise leer todo eso porque es bastante lectura, pero recordemos que él, por no creer, el ángel dijo, por no creer no vas a hablar hasta el nacimiento de tu hijo. Entonces, cuando él nació, yo no sé si de una manera u otra se lo escribió a su esposa o de ceñita se lo dijo, yo no sé. Pero sabemos que el padre de Juan, la madre y el ángel Gabriel que se lo dijo, y el Señor Jesucristo sabían que Juan tenía el poder y el espíritu de Elías. Una vez más, cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos la sabiduría para poder entender de la palabra de Dios sin necesidad de ver para creer lo que se hizo hoy en día. Es por esto que Jesucristo dijo que Juan el Bautista era Elías. ¡Wow! Qué bonito es saber, entender, ir más allá, reflexionar de la sabiduría, el entendimiento, el poder, lo que no se ve, todo lo sabe, lo escucha, y Señor Jesucristo lo ve, lo entiende y lo escucha y todo. El Señor Jesucristo, puedo yo decir por lo que acabo de leer, que Él sabía que el espíritu y el poder de Elías estaba en Juan. Él lo vio, él lo sabía. Yo no sé si Dios se lo dijo o Él lo sabía porque es el Hijo de Dios, una de dos maneras, pero Él sabía que Juan era Elías. Entonces, no hay necesidad de ir al muro de los lamentos a pedirle a Dios que mande a Elías para que venga el Mesías.
Porque ellos no reconocieron, porque no tenían la sabiduría del Espíritu Santo. Pero tú y yo la tenemos, porque hemos sido salvos y hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Es por eso que podemos entender, ver y comprender que nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, el mismo Dios lo dijo, no una vez, sino que varias veces: este es mi Hijo amado, al que yo estoy complacido, perdón. Entonces, lo dijo el Señor, mismo nuestro propio Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, muchos estarán esperando todavía la venida de Elías. Pero nosotros hoy podemos decir que Elías vino y confirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios. La única manera de poder llegar a nuestro Dios. Aleluya. Habiendo dicho todo esto, vamos a ver unas cosas interesantes sobre la vida de Juan y lo que fue de Elías. Como ponerle ¿cómo podemos decir? Como poner la fresa en el pastel, o como el punto final, o como se dice aquí en inglés, mic drop, que significa aquí tiro el micrófono, ¿verdad? Vamos a leer Lucas 1:17, y lo leímos una vez, pero vamos a regresar. Él irá primero delante del Señor, ahí está, con el espíritu de poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan no era Elías, pero tenía el espíritu y el poder de Elías, igual que ministerio, como fue Elías, que su ministerio fue llevar la palabra del Señor, llevar la reconciliación, llevar el pueblo a los caminos de Dios. Entonces Juan no era Elías, pero tenía el camino y la enseñanza y el ministerio de Elías. Aleluya. Otra más, Segunda de Reyes 1:8. Segunda de Reyes 1:8. Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuerdo atado a la cintura. Contestaron ellos: ¡ah! Era Elías el Bautista, exclamó el rey. En esta parte de la porción de la Biblia, el rey Ocosías sabía de quién estaban hablando. Él había mandado la historia está un poquito grande, pero para hacerla pequeña, él había mandado unas personas a un lugar y en el camino se encontraron con Elías, pero no sabían quién era Elías. Pero por la manera de vestirse, el rey Ocosías rápidamente sabía que ellos se habían encontrado con Elías en el camino, porque dice que él llevaba un manto de piel y tenía un cinturón de cuerdo atado a la cintura. El rey sabía que su manera de vestir tal era de Elías. Entonces, ¿qué dice de Juan? Mateo 3:4. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Entonces Juan no era Elías, pero se vestía como Elías. ¡Wow! ¿Cómo son las cosas, verdad? Por eso el Señor lo dijo, es que Él es Elías, que tiene que venir antes que viniese Jesucristo. Y recordemos que primero nació Juan el Bautista, después Jesucristo. Y para terminar, Mateo 3:1 dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. El ministerio de Elías era como el de Juan el Bautista, predicaban en el desierto. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Hechos 3:19-20 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios,
a fin que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Juan no era Elías, pero predicaba la palabra de arrepentimiento como lo hacía Elías. Aleluya. Espero que hayas entendido el porqué del título, esperando a quien ya ha venido. Porque hay muchos que siguen esperando al que ya vino. A Elías, que era Juan, y a nuestro Jesucristo, que es el Mesías. Aleluya. Entonces, gracias a la hermana McCool, porque ella fue la que hablamos algo similar de esto y puso esa inquietud en mi corazón para poder ir un poquito más a profundo sobre esto. Una vez más, tocamos nomás la superficie de lo que es una enseñanza de estas, como tipo reflexión, porque la verdad, hermanos, esto tiene mucho, mucho más. Tiene una profundidad grandísima de todo este acontecimiento, de todo esto. Hay mucho más, pero lo vamos a hacer en tipo reflexión para poder entender que nuestro Salvador ya vino y va a regresar una vez más por ti y por mí. Gloria a Dios, aleluya. De esta manera vamos a ir a las peticiones del día de hoy con la sierva Alma Monterroso. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Las peticiones son para Pastor Nelson Valladares, sanidad. Kenneth Morales, sanidad. María Tan, sanidad. Marta R., petición especial. Yanesi Morales, sanidad. Graciela Campos, sanidad. María Torres, sanidad. Hermán González, sanidad. Linda González, sanidad. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Como casi es de costumbre, pues ya sabemos que tenemos a mi madre, que es la que lee la lectura bíblica, pero ella está ahorita en camino a Chicago a juntarse con mi tío. Y mi padre, pues no pudo estar aquí el día de hoy. Pues te mando saludos, padre, que Dios te bendiga, te fortalezca y estés aquí con nosotros el otro sábado para poder llevar las peticiones como lo haces cada sábado. Entonces, vamos a orar por las peticiones expuestas y no expuestas. Como sabemos, estamos en tiempos de Navidad y Año Nuevo donde las familias se juntan y van a pasear y van a hacer muchas cosas. Pero también hay momentos que hay personas que están en los hospitales y no van a poder llegar a la Navidad o van a pasar la Navidad en el hospital. Tenemos que orar por ellos para que sean sanos y para que puedan estar con sus familias, como tenemos el privilegio tú y yo de hacerlo. Señor Dios amado, te damos gracias, Señor, por la reflexión del día de hoy, donde nos enseñas lo más importante es que sabemos, confirmamos, decimos, aseguramos que tu Hijo, mi Señor Jesucristo, es el Mesías que tú mandaste, aleluya. Sabemos, oh Dios, que con tu gran misericordia nos hablas, nos enseñas, nos dices, aleluya. Gracias por la palabra de hoy, Señor. Te pido, Señor, por todos los que están enfermos, por todos aquellos que están en los hospitales, están en las urgencias, que están con sus doctores, Señor. Mira, Padre, tanta la necesidad en este mundo de tantas personas que están enfermas, que necesitan un milagro, que necesitan sanidad, que necesitan levantarse de esos lugares. Señor Jesucristo, te doy gracias porque diste tu vida por nosotros en la cruz de Calvario para que podamos ser salvos. Con tu sangre maravillosa y poderosa nos perdona nuestros pecados y eres el único camino a Dios. Tú eres nuestro único abogado, el abogado de abogados. Aleluya. Te pido por tus llagas que sanes cada petición expuesta aquí, no expuesta. También por aquellos, Señor, que tienen sus peticiones delante de ti, que se las des, aleluya. Espíritu Santo, te doy gracias porque me diste la oportunidad
y me diste la palabra de poder llevar esta reflexión a tu pueblo. Y te doy gracias que no sea yo el que hable, que siempre seas tú, Espíritu Santo, el que ponga esas palabras en mi boca para poder llevar a tu pueblo, para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque solo para ti es la gloria y la honra, por hoy y por siempre. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Hemos presentado Es Tiempo de Reflexión con Miguel Monterroso. Te esperamos en una próxima edición. Escríbenos a través de nuestras redes sociales para oración y peticiones especiales. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Como siempre, saludos a nuestro hermano Balmora Secueda desde El Salvador, a la hermana Silvia Perla, que siempre nos escucha, a los hermanos de Cristo Salva, a mi tío Luis Fernando Monterroso y a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan y apoyan este ministerio, no monetariamente, porque no pedimos nunca dinero, pero su apoyo espiritual, que oran por este ministerio para que siga creciendo, para que siga llevando esta palabra a todos aquellos que lo van a escuchar, ya sea hoy, mañana o en otro día. De esta manera, te invito, amados hermanos, para que el otro sábado nos unamos una vez más en un solo sentir, en este tiempo de reflexión, a las 6 de la tarde, hora de Las Vegas, con tu hermano Miguel Monterroso. Dios te bendiga. Hasta entonces.